Muy buenas tardes, queridos hermanos. Estamos nuevamente reunidos. Qué bueno que hayan dispuesto su corazón para estar aquí y hayamos llegado hasta este momento en el cual vamos a hablar el mensaje de la palabra de Dios. Dios nos habla cada que nosotros disponemos nuestro corazón. Él está ahí, el Espíritu Santo siempre nos quiere animar. El Señor Jesucristo, cuando andaba en aquellos tiempos, cuando Él vino al mundo, Él llegaba a los lugares y ya había gente esperándolo y se sentaban y escuchaban la palabra. Cuando Él terminó su ministerio, Él nos dijo: no los dejaré solos. Cada que tú busques al Señor, lo vas a encontrar. Su palabra lo dice: y me buscarás y me hallarás. Padre, te damos gracias en esta hermosa tarde porque tú estás en nuestro corazón. Nos gozamos en saber que tú nos amas, que has hecho muchísimas cosas para que tú y yo podamos estar juntos y caminar juntos y disfrutar de tu presencia cada día, Señor. Te amamos. Espíritu Santo, gracias por tu palabra, porque me vas a hablar en esta hora. Yo sé que tú me vas a hablar. Estoy listo, Señor, para recibir. Gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. El mensaje de hoy le hemos titulado: No basta admirar a Jesús. Tenemos ahí en la Escritura, en el Evangelio de Mateo, capítulo 16, verso 4. El Señor Jesucristo está hablando y está diciendo, el escritor dice: Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Son tres situaciones que tenemos que observar. Negarnos a nosotros mismos. No voy a ser yo. Cuando nosotros le abrimos nuestro corazón al Señor Jesucristo, le dijimos: perdona mis pecados. Ya no quiero ser yo. Guíame, Señor. Guíame. Entonces nos negamos a nosotros mismos. Tomamos la cruz de Cristo. Tomamos el propósito de nuestro Señor Jesucristo. Él vino al mundo con un propósito de salvarme a mí. Salvarme de mi vana manera de vivir. Salvarme del destino de los hombres que viven sin Cristo, la perdición. Él vino a salvarme. Y si yo entiendo esto, entonces me estoy negando. Estoy tomando ese objetivo de nuestro Señor Jesucristo y me estoy uniendo a Él para seguirle cada día. Qué hermoso es entender la palabra de Dios. Desde el tiempo de Cristo y hasta nuestros días, se ha sabido que el ejercicio de guiar, enseñar, motivar y fortalecer a los creyentes significa una excelente oportunidad para hacer dinero. ¿Qué nos parece? Si Jesús hubiera querido enriquecerse, Él sí, con justa razón, pudo haber cobrado cuantiosas sumas por sus prodigios y sanidades milagrosas. Habría sido el hombre más rico del mundo. También se sabe que multitudes acudieron a Él de lejanas tierras para recibir curaciones, no importando precio ni esfuerzo. Otros simplemente habrían pagado por presenciar el espectáculo. Pero, lejos de manifestar en lo más mínimo este mezquino interés, Jesús tuvo Él mismo que pagar con su propia vida por hacer gratuitamente estos favores a los hombres, enseñando además a sus discípulos a seguir este ejemplo. Tenemos ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 13, verso 15 y en el verso 17, el Señor Jesucristo nos está diciendo:
Ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hacéis. Contrario a las enseñanzas de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, muchos se han enriquecido a costo del Evangelio. Otros han torcido la interpretación de las Escrituras, enseñando a buscar los bienes materiales como la gran bendición de Dios, ignorando que éstas no se miden por los valores materiales, sino espirituales. Y muchos aplauden estas erróneas interpretaciones apoyadas más en su propia avaricia que en la verdad de las Escrituras. Muchos hablan de la prosperidad, muchos hablan de sembrar, muchos hablan de tantas cosas, pero menos de la salvación. Pablo exhortó ahí en su primera carta a Timoteo, en el capítulo 6, verso 5, dice: hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancias. Apártate de los tales, le está diciendo a Timoteo y en este caso a nosotros que estamos sirviéndole. ¿Qué nos parece? ¿Fue esto solamente para los primeros cristianos o también para nosotros? Jesús renunció a todo. La palabra nos dice, por medio de Pablo también a los Filipenses en el capítulo 2, del 5 al 7, dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Para venir a este mundo, Cristo renunció al hecho de ser Dios mismo, mediante la operación de uno de los misterios más grandes. Según leemos, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Tenemos esta palabra allí en 1 de Timoteo 3:16. Dice Pablo: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Entendemos esto de diferentes maneras, despojándose de sus atributos divinos, se hizo increíblemente un ser mortal y disfrazado de hombre. Vivió entre los hombres, pero debido a sus pecados no le conocieron, porque él no pecó. Según leemos, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Allí en Juan 1:10. En el mundo no buscó ostento ni fama, cosa que añoran los hombres, sino que nació en un pesebre, en una aldea. Los padres terrenales que él tuvo fueron personas sencillas, no fueron personas de la alta sociedad, fueron personas sencillas. Tampoco se instruyó a los pies de ningún sabio, como lo refiere la Escritura con respecto al apóstol Pablo. Cuando escogió discípulos, buscó gente sencilla y menospreciada por la sociedad, gente calificada como personas corrientes. Después de ello inició su glorioso ministerio, enfocando su atención principalmente a los pobres, como la razón más poderosa de su misión. La Escritura nos dice, en el libro de Isaías, capítulo 11, verso 4, dice: juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Su principal caminar era por las aldeas. Nos dice Lucas en su Evangelio, capítulo 9, verso 6, y saliendo, pasaban por todas
las aldeas anunciando el Evangelio y sanando por todas partes. Esta palabra no quiere decir que salvaba a todos los pobres por ser pobres, sino enseñaba que entre ellos estaban los más necesitados de Dios, a quien Él escogería. La gente sencilla, la gente que confía en lo que tiene, seguido tiene necesidades, pero levanta sus ojos al cielo y el Señor le bendice. Por otro lado, la gente diferente, la gente que tiene abundancia, la gente que tiene mucho dinero, que tiene poder, pues no se preocupa tanto. Como asegura la palabra escrita por Santiago en su carta, capítulo 2, verso 5, él nos dice que no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos. Él pregunta, él dice, ahí en el capítulo 2, verso 5, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en la fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Santiago nos está haciendo esta pregunta y les dice a los pobres, les dice, Dios te ha escogido, no te sientas mal por no tener capacidad económica. Dios nos dio la capacidad para entender su presencia. Y hay muchos ricos que tienen esa capacidad, pero no les interesa. Hay muchos ricos que sí tienen la capacidad y la aprovechan y son de grande bendición. Y hay muchos pobres también que tienen la capacidad, pero son orgullosos y no la aceptan. El Señor Jesucristo ha hecho muchas cosas para que tú y yo le busquemos y le conozcamos y le reconozcamos. Volviendo al libro de Santiago, el hermano de Jesús, en esta carta él nos está hablando con abundancia sobre la manera de trabajar que Jesús tenía y sobre todo con respecto a los pobres. ¿Quiénes de verdad siguen a Jesús? Un verdadero discípulo de Cristo, además de admirar lo que Él hizo, estará siempre dispuesto a imitar en todo a su Maestro. Una vez más tenemos en las Escrituras la instrucción de cómo debemos andar los que hemos decidido seguir a Cristo. Ahí en 1 de Juan, capítulo 2, verso 6, dice, el que dice que permanece en Él, debe de andar como Él anduvo. Como leímos al principio, como comentamos al principio, cuando le seguimos porque nos gusta lo que Él está haciendo, nos gusta su proyecto. Renunciamos a nosotros mismos, tomamos su cruz y le seguimos. Aunque el mundo ha estado lleno de admiradores de Jesús, a quienes le cantan y danzan y aplauden, son demasiado pocos los que están dispuestos a imitarle con efectividad. Como lo dice Pablo, sean imitadores de mí, así como yo de Cristo, ahí en 1 Corintios 11:1. No basta pues con hablar de su abnegación y renuncia por Él. Demanda lo mismo a quienes le siguen. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Tenemos que tener cuidado. ¿A dónde vamos? ¿A dónde va lo que decimos? ¿Cuál es el efecto de nuestras palabras? ¿Qué compromisos estamos haciendo? ¿Nuestro diario vivir está enfocado en agradar al Señor? No basta admirar a Jesús. Para alcanzar a Cristo y su salvación, hay que estar también dispuestos a perder las glorias que este mundo nos ofrece. Vamos a tener muchas oportunidades. En el tiempo de la iglesia, cuando comenzó la iglesia,
Se sabe que muchos de los apóstoles fueron persuadidos, muchos hombres importantes del tiempo de la Reforma, estuvieron ellos siendo persuadidos por hombres poderosos que tenían ofrecimientos, les decían, ¿sabes qué? Deja de predicar y te vamos a dar esto, te vamos a poner esto otro, te vamos a dar un puesto. Les ofrecían gloria, pero ellos lo rechazaban. Se escucha de Martín Lutero, que dejó muchas cosas atrás, pero no nos vayamos ahí. Pablo mismo. Pablo era un hombre muy adinerado, se sabe, era un hombre muy influyente, pero él lo dejó todo. Tenemos también a Mateo, él era un cobrador de impuestos, también él lo dejó todo. Los hombres, Pedro, Andrés, eran personas que tenían capacidad económica. El papá de ellos tenía un barco y ellos tenían personas a su disposición, personas que les ayudaban. Pero ellos dejaron las redes, dejaron los barcos, dejaron todo y siguieron a Jesús. Es importante entender qué es lo que hemos de hacer nosotros. No precisamente que dejemos nuestras carreras, que dejemos nuestras familias. No. Ve tus prioridades. De alguna manera podemos servirle al Señor. De alguna manera podemos ocuparnos en las cosas que a Dios le interesan. Cuando Cristo se refería a los ricos, decía, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Más fácil es para un camello entrar por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Dice la Escritura, ellos se asombraron aún más, diciendo entre sí, ¿quién pues podrá ser salvo? La gente se concentra mucho en las cosas materiales, pero el Señor Jesucristo nos está diciendo, no te preocupes, mira los pájaros, mira las flores del campo. No nos está diciendo a que nos pongamos a flojear. Sí, sigamos trabajando porque hemos de proveer para nuestros amados, para nuestras necesidades. Hemos de trabajar. Pablo, Pedro, todos los apóstoles de los cuales enseña la palabra, todos trabajaban, pero tenían un tiempo para el Señor. Se dice que los primeros discípulos, los que estaban con el Señor Jesucristo, ellos un día de la semana o dos, ellos se dedicaban a trabajar duro, generaban dinero y luego se iban a predicar. Se metían a estudiar, se dedicaban a la obra. Luego otra vez trabajaban un poco, sacaban dinero y otra vez se ponían a trabajar. Ellos tenían prioridades, eran disciplinados, eran ordenados. Entonces, si nosotros nos enfocamos solamente en una cosa, probablemente, dice un dicho por ahí, el que mucho abarca poco aprieta. Si tú te dedicas a hacer dinero, seguro que vas a hacer dinero, pero vas a perder tu alma. Puedes hacer dinero y puedes también trabajar para el reino. No son muchos señores. Es el Rey de Reyes que está en tu corazón y el desarrollo de tus talentos que está en tu ser. Entonces tú puedes trabajar, puedes ser un excelente empresario, puedes ser un excelente maestro, puedes ser un excelente ingeniero, un excelente abogado, un excelente comerciante, pero le das la gloria a Dios. Depositas tus ofrendas, tus diezmos, tus promesas a la iglesia, haces misericordia de la gente que está a tu alrededor, porque Dios te da. Y cuando tú das, el Señor te bendice. Dice claramente su palabra, mejor es dar que recibir. Muchos quisiéramos mejor dar que recibir, pero siempre deseamos recibir del Padre su dirección, su presencia. ¿Quién podrá ser salvo?, decían los apóstoles, cuando el Señor Jesucristo les dijo esta historia de que más fácil les era pasar a un camello por el ojo de una aguja. ¿Quién podrá ser salvo? La inclinación de los muchos a la avaricia es el deseo de tener más, es muy común.
en la raza humana. Todos deseamos estar adelante, que la gente voltee para nosotros, que la gente nos rinda pleitesía, que nos diga, sí, Señor, como usted ordene, Señor, sí, Señor. Queremos que nos obedezcan sin que nos estén cuestionando. Pero el tipo de reino que el Señor nos presenta es diferente. Hemos de ser humildes. Dice la palabra, ninguno tenga más alto concepto de sí. Nosotros somos hijos de Dios, somos hombres y mujeres, y todos somos hechos a la imagen de Dios. Hemos de escucharles a todos, hemos de estar atentos, aprendemos los unos de los otros. Y si alguien tiene necesidad, hemos de ayudarle. ¿Para qué vamos a estar haciendo ir y venir a una persona que nos pide un apoyo si se lo podemos dar de inmediato? Si le podemos dar esa satisfacción al Señor, ese gozo, esa alegría, por cuanto lo hicieron a uno de estos pequeñuelos, a mí me lo hicieron, porque tuve hambre, tuve sed. Las riquezas de este mundo son para bendecir, pero otros las atesoran para su propia perdición. ¿A quiénes mira Jesucristo? ¿A quiénes mira nuestro Señor Jesucristo? Los ojos de Jesús nunca se dirigieron a las grandes ciudades, ni a los ricos, porque ellos no necesitaban de Dios. Los dioses de ellos son otros. Leemos en la Escritura, ahí en Eclesiastés capítulo 7, verso 12, dice, porque escudo es la ciencia, y escudo es el dinero, mas la sabiduría excede en que da vida a sus poseedores. La sabiduría que viene de lo alto. El Señor nos abraza. Si tú buscas al Señor, Él te abraza y te habla al oído y te dice, te amo. Él te dice que te ama. Él te dice, no te preocupes, yo estoy contigo, nunca te dejaré ni te desampararé. No temas. En el mundo hay muchas aflicciones. Pero el Señor te dice, no temas. Mucha gente ha tenido muchísimo dinero. No le ha servido. Mucha gente con mucho dinero se ha suicidado. Ha vivido, la historia está llena de situaciones de esas. La palabra nos dice que la sabiduría excede en que da vida a sus poseedores. Los hombres que se dicen ricos, además de confiar en el dinero, también se apoyan en la ciencia. Sobre este tema el apóstol Pablo nos dice también ahí en su primera carta a Timoteo, capítulo 6, verso 20 y 21. Nos dice ahí el apóstol Pablo, dice, oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén. Y respecto al dinero dice, el amor al dinero, el cual codician algunos, el dinero al mundo es el peor de todos los males, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe. Primera de Timoteo 6:10. No nos hemos de desviar porque la palabra nos guía. Hemos de entender la palabra. Ambas cosas desvían a los hombres de la fe. Es sorprendente el surgimiento de grupos cristianos que promueven el poder político y la prosperidad económica como señal de la bendición de Dios. Dios bendice, pero es importante que nuestra prioridad sea agradar al Padre en toda nuestra manera de vivir. Buscar siempre agradarle, amarle, servirle y darle lo mejor. Ello nos permitirá vivir con verdadera libertad. Además de ello, nos dará la capacidad para superar cualquier obstáculo que se nos presente en nuestro caminar. Debemos confiar en su presencia, su palabra y las promesas establecidas para nosotros.
recordando que somos peregrinos en este mundo y que mientras estemos caminando por aquí, siguiendo las pisadas del Maestro, más pronto de lo que imaginemos, estaremos caminando con Él en la verdadera realidad. Gloria al Señor. ¿Cuántos podemos creer esto? Tienes que creerlo. Con respecto al tema de la prosperidad y la aceptación, tanto Cristo como Pablo y otros discípulos vivieron como dijeran los hombres, bajo maldición, pues rechazaron la gloria de los hombres para vivir como pobres, siguiendo la dirección del Espíritu Santo, quien les habló. Aquí tenemos en la primera carta de Timoteo, también en el capítulo 6, verso 17 al 19, dice: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. No basta con admirar a Jesús, ni siquiera con entender su doctrina. Hay que seguir su ejemplo, si es que realmente valoramos más la vida eterna que la vida de este mundo. Tenemos que decidir, ¿de qué lado estamos? ¿Cuál es nuestro objetivo? ¿Seguir a Jesús o seguir al mundo? El mundo siempre nos va a querer distraer. El mundo siempre nos va a presentar oportunidades. El príncipe de este mundo anda como león rugiente buscando a quien devorar, a quien arrebatarle la promesa que el Padre nos ha dado. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo se los hubiera dicho, voy a preparar lugar. Dios nos está llamando a ser verdaderos creyentes, a no conformarnos con ir a la iglesia, a no conformarnos con estar sentados escuchando la palabra, sino a ser cristianos de verdadera acción. El Padre quiere vernos movilizándonos. El mundo está pasando por diferentes etapas. Ahorita mismo, nuestra generación, nuestro tiempo, se está viendo atacada por una pandemia. Hace tiempo hubo otras situaciones, hemos escuchado del SIDA, del cáncer, la fiebre bubónica, diferentes cosas han pasado en cada generación. En este tiempo simplemente estamos viviendo cosas diferentes. La gente está naciendo, se están casando, se están bautizando. Mucha gente está abriendo su corazón a Jesús y está viendo muchos nuevos convertidos, pero hace falta en las iglesias, hacen falta personas preparadas para que les den el discipulado, para que les enseñen, para que les guíen. Hacen falta verdaderos adoradores, verdaderos creyentes, verdaderos hombres y mujeres que amen al Señor en espíritu y en verdad. La palabra dice que de los cuales se agrada Dios, aquellos que adoran en espíritu y en verdad. No solamente de pan vivirá el hombre, no solamente vamos a estar hablando y diciendo, hemos de actuar también. Hemos de buscar agradar al Señor. ¿De qué manera? Buscando su rostro. ¿Cómo voy a saber qué es lo que busca Dios de mí o qué es lo que Él quiere que haga si no me acerco a platicar con Él? Si tú te acercas cada mañana a platicar con Él, vas a aprender a tener comunión con Él y Él te va a hablar. Y no sabes qué decir, solamente dile, Señor, te necesito. Señor, ven a mi vida. Señor, te necesito. Yo quiero amarte.
Yo quiero alcanzar, quiero superar tus expectativas. Háblame, Señor. Dile al Padre, dile al Espíritu, háblame. Después de que tengas un tiempo con el Señor, abre tu Biblia, léela, conoce al Señor. No hay otra herramienta más clara para conocer al Señor que la palabra escrita. Abre la palabra, que sea tu propósito leerla completa. Y si ya la terminaste de leer, léela de nuevo. Háblale a la gente de lo que el Señor te ha mostrado, su presencia preciosa. Él se manifiesta a ti de una manera diferente de cómo se manifiesta a mí, porque tu entorno, la gente que está a tu alrededor, es diferente a la gente que está a mi alrededor. Él te quiere usar. Y si tú te dejas usar, tú serás rico en el reino. Tú quieres ser rico en el reino. Tú quieres caminar las calles de oro con Jesús. Sírvele. Camina con Él. Gózate en Él. Dile al Espíritu Santo gracias cada mañana. Él es bueno. La cosa más buena, más hermosa que hay en el mundo se llama ser hijo de Dios. Si tú eres un hijo de Dios, disfrútalo. No basta admirar a Jesús. Es necesario tenerlo. Es necesario escucharle. Es necesario conocerle. Es necesario hablar de Él. El mundo le quiere conocer. El mundo le quiere recibir. Y tú se los puedes dar a conocer. El Señor Jesucristo ya vino. Él dice que nosotros hemos de ser sal. Hemos de ser luz. La gente tiene que mirar lo que hacemos. Como hijos de Dios actuamos diferentes. Él nos ha cambiado. Nosotros éramos pecadores. Seguimos siendo pecadores, pero ahora somos diferentes. Somos personas que caminamos en una dirección diferente. Somos personas que hemos decidido dejar de mentir, dejar de robar. Somos personas que guardamos la palabra, que guardamos la ley. No tendremos dioses ajenos. No nos haremos imágenes. No tomaremos el nombre de Dios en vano. Guardaremos el día de reposo. Honraremos a nuestros padres. No mataremos. No robaremos. No cometeremos adulterio. No hablaremos mal contra nuestro prójimo, ni codiciaremos. Esa es la ley. Eso es lo que el Señor quiere que aprendamos. Eso es lo que Él quiere que guardemos en nuestro corazón. Afírmate, agárrate del Señor. Él te ama. Él desea enseñarte, Él desea inspirarte, Él desea motivarte, Él desea guiarte. Quisiéramos tenerte ya en la iglesia, pero esta es una prueba para que tú lo tengas ahí donde tú estás. Es una oportunidad para que tú descubras. Cuando llegue el momento de regresar a la iglesia, lo harás con grande alegría y la iglesia disfrutará un cambio sobrenatural. Porque la gente que llegue a la iglesia a reunirse de manera presencial lo hará con el único propósito de alabar, de escuchar, de exaltar, de testificar, y habrá fiesta y habrá gozo. Y la gente se convertirá porque mirará el caminar de los creyentes. Y ahora que no tenemos una reunión presencial, estamos siendo testigos de lo que Dios está haciendo desde nuestras trincheras. Le estamos adorando, estamos descubriendo, estamos motivando a otros. Gózate y alégrate, porque el Señor está contigo. Él te ama, Él te guía. Él quiere que no te conformes con admirarle, con hablar de Él. Él quiere que lo sientas, que lo vivas, que lo compartas. El Señor te bendice. Padre, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por el privilegio de llamarnos hijos tuyos. Gracias por entender, Dios, que tú eres grande, eres inmenso. Y nosotros hemos de buscar agradarte. Hemos de buscar estar en comunión contigo, entender tu palabra, entender tu presencia. Gracias, Espíritu Santo, porque tú estás con nosotros,
porque tú nos guías y nos mueves. Ayúdanos, Dios, a entender cuál sea tu perfecta voluntad para nuestras vidas. Enséñanos a agradarte. Padre, gracias por tu iglesia. Bendice a tu pueblo, Dios. Sana nuestra tierra. Gracias, Padre, por tu misericordia, por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, muchas gracias por su tiempo. Es un privilegio estar con ustedes. Síganse llenando de la presencia de Dios. Es un tiempo en que le hemos de buscar con intensidad. Hemos de estar orando, porque si oramos, vemos con mayor intensidad el poder de Dios. Él nos habla con claridad. Él nos dice, clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. El Señor te bendice y te guarde. Haga prosperar tu vida de manera generosa. Si estás enfermo, confía en el Señor. Él te levantará. Él sostiene a los que en Él confían. El Señor te bendice.